tal, chicos? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver la clase de genética. El tema es genética del curso de biología. Vamos a hablar acerca de los genes, de las 3 leyes de Mendel. Acuérdate, Gregorio Mendel, padre de la genética. Vamos a hablar acerca también de cómo es que, o cuáles son los saberes previos, los conceptos previos que tenemos que tener para poder entender más que todo el tema de genética. Qué son los alelos, qué es un gen. Vamos a aprender también acerca del locus, qué viene a ser el locus, qué viene a ser prácticamente los homocigotos, los heterocigotos y todos esos conceptos necesarios para nosotros poder entender el tema de la herencia, la genética mendeliana, para después pasar a la genética post-mendeliana, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Mira, la genética es un tema de biología, prácticamente que se basa en el estudio de la herencia, ¿sí? No de los genes, no se debe llevar por el nombre de genética. Estudia la herencia de los genes, pero no estudia los genes, ¿correcto? En la genética vamos a encontrar conceptos como por ejemplo el gen. Acuérdate, el gen simplemente es una sección, una partecita del ADN. ¿Dónde se encuentra el ADN? En la célula. ¿En qué tipo de célula? Se encuentra en la célula eucariota, la célula más evolucionada en nuestras células. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo tejidos en la piel, tejidos adiposos en la grasa, tenemos tejido también en la sangre, tejido sanguíneo, tenemos en el cerebro nuestras neuronas, tejido nervioso. Todos esos tejidos están hechos de muchas células muy sofisticadas. Acuérdate que cada célula es como si fuera una empresa, como si fuera una organización, donde todo lo que está dentro de la célula trabaja. ¿Sí? Y la célula es un ser vivo, ¿correcto? Muchas células van a formar tejidos, muchos tejidos van a formar órganos, muchos órganos forman a un individuo que tiene conciencia propia. Escucha, un gen es la unidad hereditaria. ¿Qué quiere decir esto que sea la unidad hereditaria? Vamos a subrayarlo con color verde para que tú lo puedas comprender. Cuando te digo que el gen es una unidad hereditaria, me refiero a que el gen se va a poder heredar. Por ejemplo, si tu abuelito se muere, ¿qué heredamos de tu abuelito? Por ejemplo, vemos heredar sus terrenos, quizás sus casas, sus vehículos, lo que haya tenido tu abuelito en vida, todo ahora le pertenece quizás a tu papá, ¿no? Entonces la herencia que lo dejó es la herencia económica, la herencia de bienes. En genética hablamos de una unidad hereditaria, pero de genes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros heredamos características de nuestros papás y sus papás, sus padres, heredan también características de sus antepasados y así se forma un linaje, ¿no? La genealogía, el linaje, el abolengo, se forma toda la descendencia y ahí es lo que nosotros tenemos características que se han heredado de antepasados de años y años y años atrás. ¿Te das cuenta? Entonces la importancia de entender que el gen es una unidad hereditaria. Vemos que el gen es el que controla los caracteres o características en el lenguaje moderno, más coloquial. El gen viene a ser algo que controla los caracteres o características llamadas, pero ¿de quién? En los seres vivos. Acuérdate, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo viene a ser tú, yo, un animal, un perro, un gato, un caballo, una cucaracha, ¿no? Un ser vivo es aquella porción de materia que tiene o que posee metabolismo y puede procrear, ¿correcto? Y tiene una organización muy compleja y tiene procesos metabólicos, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos, ya que dejamos descendencia, podemos heredar nuestros genes a nuestra siguiente descendencia. ¿Te das cuenta? El gen también biomolecularmente hablando, no biológicamente hablando, el gen viene a ser la sección de DNA. Acuérdate, DNA es ácido desoxirribonucleico, ¿sabes? Lo conocido con el nombre de ADN. El ADN viene a ser el ácido ribonucleico. Si te preguntaran a ti, ¿qué es el ADN? Por clases anteriores tú debes saber que el ADN viene a ser el ácido desoxirribonucleico, viene a ser una biomolécula orgánica pentanaria, la que tiene 5 bioelementos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿correcto? Fósforo, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo.
¿sí? En las vitaminas encontramos también enlaces con azúcar. El ADN va a ser el que contenga la información genética, ¿sí? Cuando hablamos de genes, acuérdate, es una sección de ADN, ya que el ADN es una biomolécula orgánica, pentanaria, que tiene información de todas estas características. Entonces, una sección de ese ADN se le va a llamar gen, ¿no? Molecularmente hablando. Contiene la información para la síntesis de una cadena proteica. ¿A qué me refiero con la síntesis de una cadena proteica? Quizás no lo entiendas tú. Está simplemente expresado en un lenguaje más formal, ¿no? Pero si yo me refiero a que el gen es una sección de ADN que contiene información para síntesis de una cadena proteica, me estoy refiriendo a que contiene información de tu herencia, tiene información de tus características físicas, observables y no observables. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando contiene información para la síntesis de cadena proteica, me refiero a la síntesis de proteína, no me refiero a la síntesis proteica, la síntesis de proteína realizada por nuestros amigos los ribosomas. Acuérdate que los ribosomas, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el núcleo, se ensamblan en el nucleolo y se encuentra en este caso en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Te acuerdas? Muy bien. En el citoplasma también encontramos ribosomas. Ojo que los ribosomas se encargan de la síntesis de proteína, ¿no? En biología molecular también se le llama la traducción y la síntesis de proteína. Y al hacer síntesis de proteína, estamos pasando información genética, contenemos información de nuestros antepasados, las características que nos identifican como especie humana. ¿Te das cuenta? Entonces todo eso se va en los genes. Tenemos miles y millones de genes nosotros los seres vivos, ¿sí? Ahora, ¿qué viene a ser un alelo? Ya conocimos lo que es un gen, ya te quedó claro lo que viene a ser un gen. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es el alelo? El alelo viene a ser prácticamente las alternativas que tenemos para esas características que posee nuestro gen. Por ejemplo, si el gen es el ojo, ¿sí? Si el gen fuera el color de la semilla de un guisante, yo me refiero a guisante, quizás no has visto, a las alverjitas, ¿no? A las arvejas. A estos guisantes me refiero. Quizás lo has comido en tus comidas favoritas, ¿no? El guiso. Por ejemplo, ahí encontramos la arvejita, se le dice arveja. Su nombre científico es el Pisum sativum, ¿sí? Vamos a colocar su nombre científico. Esto también se le puede llamar el guisante, ¿no? Los chícharos, guisante, también conocido como el Pisum sativum, ¿correcto? Pisum sativum. Tienes que acordarte su nombre científico, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros que somos seres vivos, somos personas. ¿Cuál es nuestro nombre científico? Homo sapiens sapiens, ¿te das cuenta? Igual, la arveja es el embrión de una planta, fruto de una planta. Nombre científico, Pisum sativum, la arveja. Esta arveja tiene bolitas. Esas bolitas, sus semillas, ¿de qué color son? Pueden ser de dos colores. Esas son las alternativas del gen. El gen va, en este caso, a referirse al color de esa semilla. Y la semilla puede ser de dos colores, dos alelos, dos alternativas, ¿te das cuenta? Puede ser verde o puede ser amarillo. Ahora, ¿qué color me va a salir? ¿Qué color me puede salir? Eso va a depender bastante de la genética de las abejas, ¿correcto? En este caso, el color amarillo, ámbar, lo hemos colocado como si fuera con una letra mayúscula A. Y como el verde viene a ser un alelo del mismo gen, también le voy a poner A. Pero para diferenciarlo, vamos a ponerle A minúscula. Ahora, ¿por qué le pongo mayúscula 1 y minúscula otro? Solamente para diferenciar. Sí, para diferenciar, pero también para aportar algo muy importante. Que cuando le ponemos una letra mayúscula, vamos a decir que es el alelo dominante. Que domina, ¿sí? Que va a dominar ante al otro alelo. Y el otro va a ser llamado el alelo recesivo, ¿no? Recesivo, pasivo, que no domina, pero está presente como una alternativa.
¿Te das cuenta? Para la herencia. Ahora, hay que tratar de entender algo muy importante. Cuando tú veas letritas, las vas a llamar alelos. Pero cuando esas letritas estén juntas, dos letritas, a eso nosotros le llamamos genotipo. Pero antes de pasar al genotipo, que es la parte B, te quiero explicar un poquito más del gen. El gen ocupa un espacio, ¿no? Tiene un lugar. Ese lugar recibe un nombre. Vamos a ponerlo acá. O. ¿Cómo se llama el lugar que ocupa un gen? Ese lugar o espacio que ocupa un gen se llama locus. ¿Sí? Vamos a colocar acá entonces definición de el locus. A ver, ¿qué era el locus? El locus viene a ser esa sección, ese espacio que va a ocupar ese gen determinadamente, ¿no? Por ejemplo, este es tu locus, ¿ves? Tu espacio. Entonces puede ser que el locus viene a ser es el espacio que ocupa bien un gen, ¿correcto? Una sección de ADN, ¿sí? Muy bien, entonces el locus. Si quiere ser un conjunto de espacios, un conjunto de locus, eso viene a ser entonces loci. Loci es el plural de locus, nada más. Entonces voy a poner acá es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto de locus, ¿sí? Vamos a colocar acá, ¿sí? Locus. Perfecto. Muy bien. Qué bueno que te digas. Sí, muy bien. Esto viene a ser entonces nuestro ojo, un recordatorio para no olvidarlo. Muy bien. Ahora, estamos hablando de los alelos. El alelo dominante y el alelo recesivo. Un alelo, un cromosoma, mira, esta ahí, que es acá, es un cromosoma. Vamos a ponerle su nombre para que no se te olvide. Cuando yo dibujo una X, tú vas a identificarlo con el nombre de cromosoma. Ahora, el cromosoma tiene cromátides hermanas. Esta es una cromátide y esta es otra cromátide. Como son igualitas, se le llama cromátides hermanas. Abajo también tiene cromátides hermanas, una cromátide hermana y otra cromátide hermana. ¿Sí? En el centro encontramos al telómero, ¿sí? Es el trómero, es donde va a estar prácticamente el centro que se va a unir al uso cromático en el proceso de aminoácidos, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver, cada cromátide hermana va a representar un alelo distinto, ¿sí? Alelo dominante y alelo recesivo. Yo te dije que cada letrita viene a ser un alelo. ¿Qué pasa cuando las letritas se juntan? Van a formar al genotipo. El genotipo viene a ser ya la constitución genética, conjunto de genes o constitución genética, ¿sí? Que contiene un organismo heredado, de sus progenitores, de sus papás, de sus abuelos, ¿correcto? Entonces viene a ser constitución genética, porque es un conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. Ahora dice, organismo diploides. Una persona, un ser vivo, siempre va a tener en este caso, una serie de organismos diploides, ya que tiene parte de papá y parte de mamá. La letra A es el gen de papá y la letra B es el gen de mamá. ¿Sí? Uno de ellos va a ser dominante o recesivo. Eso viene a ser un genotipo, un conjunto de genes dados por nuestros progenitores en una reproducción sexual. Ahora, ¿hay tipos de genotipos? Claro que sí. Hay el genotipo homocigoto y hay el genotipo heterocigoto. El homocigoto viene a ser también llamado raza pura, ¿no? Es la raza pura. En este caso el homocigoto es el gen o el individuo que para cada gen dado, para todos los genes que se le dan, tienen cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Quiere decir que puede ser mayúscula o puede ser minúscula. A eso le vamos a llamar homocigoto. En este caso, si son mayúsculas, ¿con qué nombre querés que lo vean? Homocigoto, o también llamado homocigoto dominante, porque domina. Ahora, ¿cómo lo llamaría el otro? Con la letra minúscula. Si es un homocigoto,
Un homocigoto es un genotipo, pero va a ser homocigoto porque son de raza pura, o sea, tienen el mismo alelo, ¿correcto? El mismo tipo de alelo. Se le va a llamar entonces homocigoto recesivo. Ya está, eso viene a ser el homocigoto recesivo. Ahora vamos a ver el otro tipo de genotipo, que viene a ser el heterocigoto. Si este fuera raza pura, este será el híbrido, el chusco, ¿correcto? El híbrido, el que ya viene después de muchas generaciones, tiene muchas características, ¿sí? En este caso es aquel individuo que para cada gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto, ¿correcto? Un alelo distinto. Ahora, el ejemplo podría ser así, ¿no? Que contenga en su genotipo los dos tipos de alelos. Vamos a colocarle entonces acá y se le va a llamar heterocigoto. Muy bien. ¿Por qué se le llama heterocigoto? Porque es distinto. Homocigoto, ¿por qué? Porque son iguales. Heterocigoto, porque son alelos distintos. Si se juntan los alelos de un gen, forman un genotipo, que viene a ser un conjunto de genes, una constitución genética. Perfecto, de un individuo. ¿Sí? Muy bien, una vez encontrado, una vez aprendiendo, ya captando, ¿no? En este caso, la información que te acabo de dar es vital para que tú entiendas el tema de genética. Vamos a hablar de la genética mendeliana, ¿correcto? Una vez entendido lo que viene a ser el genotipo, vamos a entender ahora otro nuevo concepto, ¿sí? ¿Qué es el fenotipo? Fenotipo es la parte externa del genotipo. Si el genotipo es unas características observables, el fenotipo serán unas características que se observan, ¿correcto? Ejemplo, en este caso, suma de caracteres observables de un individuo. Todos los caracteres que tú puedes observar, por ejemplo, el color de tus ojos, en este caso, el tipo de cabello de pelo que tienes, si es ondulado, si es rizado o es lacio. Por ejemplo, también los pómulos en los cachetes, ¿no? Que son las bolitas que se nos salen acá a los costados, ¿sí? El tamaño de la cara, el largo del mentón cuadrado, mentón partido, mentón ondulado, también con el tamaño de las orejas, ¿no? ¿Correcto? Tamaño de la talla que tenemos, si somos altos, somos chatos, somos esbeltos, somos robustos. Todo eso lo vamos a ver en el fenotipo, que son características observables, ya que es la capa del genotipo. El genotipo son características internas. Me refiero a que son características, sí, un conjunto de genes, conjunto de características. Los genes son características heredadas de nuestros padres, pero estos no se van a poder ver. Los que se van a ver a simple vista es el fenotipo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ese resultado también de la interacción de qué? Del genotipo más el medio ambiente que habita el hombre. Por ejemplo, ¿por qué en Rusia todos son blancos? La mayoría de la población son muy blancos, o en China porque son blancos, porque allá son países donde hacen más frío por el medio ambiente, porque acá en el Perú, en el Ecuador, somos gente con piel más oscura, porque en esta parte de la Tierra los rayos del sol caen perpendicularmente, logrando así un color más cálido, correcto, más tropical. Entonces yo podría decir que el fenotipo viene a ser el resultado de la interacción, del choque entre el genotipo y el medio ambiente, correcto. Esto viene a ser en todo caso el fenotipo. Muy bien, espero que haya quedado claro las características que estamos observando, ¿no? Estamos observando muchas características, hemos aprendido muchos conceptos acerca de lo que viene a ser un gen, un alelo, un genotipo, el locus, el loci. Hemos aprendido en este caso la diferencia importantísima entre un gen y un fenotipo. Hemos aprendido los tipos de genotipos que hay. Hay homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Estas características, ¿sí?, son características que no se pueden observar, ¿no?, a simple vista, pero gracias a la capa externa del genotipo, que es el fenotipo, ya se pueden observar. Entonces todo va estudiado correspondiente
algo que tenemos que tocar a medida, que viene a ser las leyes del señor Mendel. Gregorio Mendel fue en este caso un monje austriaco, no me equivoco, que va a estudiar, justamente va a hacer estudios muy metódicos en la especie del guisante, ¿correcto? En los guisantes, los seres vivos, frutos de seres vivos, que le van a ayudar a entender un poco más acerca de la herencia, de los genes. A través del cultivo, este hombre llega a realizar leyes muy importantísimas a partir solamente de la observación de sus cultivos. Estas leyes las generaliza y así organiza todo como si fuera un documento en este caso, para presentarlo en este caso en las casas de estudio. En esos tiempos había casas de estudio, como acá la comunidad científica a la que yo me refiero, en las cuales se evaluaban las teorías que grandes científicos les traían. Es que el problema era que Gregorio Mendel no era solamente científico, era un monje, creía en Dios. Quizás por esa razón la comunidad científica no aceptó los conceptos que traía el señor Gregorio Mendel. Hasta después de 40 años, donde aparecieron diferentes científicos, otros científicos aportando y diciendo las mismas observaciones realizadas por el señor Mendel hace 40 años. Imagínate cuánta diferencia hay de este conocimiento que ya teníamos, pero no lo habíamos utilizado. Imagínate cuánto hubiera evolucionado la ciencia en 40 años. A nosotros enterarnos de estos conocimientos que el señor Gregorio Mendel ya había investigado a partir de sus leyes, ¿correcto? Entonces es muy importante entender en este caso la importancia de las observaciones para luego realizar un estudio metódico y poder aplicarlos a un problema de la vida que podamos tener, ¿correcto? Muy bien. A ver, aquí observamos en este caso el tema de biología, que es genética, la definición, que es parte de la biología que estudia la herencia. Observamos que el gen es la unidad hereditaria, controla cada carácter en los seres vivos y es una sección del DNA, ácido desoxirribonucleico. Contiene la información para la síntesis de la cadena proteica. El alelo viene a ser o son las alternativas de carácter que posee un gen. Encontramos aquí al gen, que puede ser un ejemplo del color de la semilla de un guisante, que puede tener dos alelos, o sea, dos alternativas, amarillo o verde, donde el amarillo es el dominante y el verde es el alelo recesivo, representado por letras mayúsculas y minúsculas, ya que estos alelos distintos pertenecen al cromosoma, ¿sí? De cada cromatide, sus cromosomas van a ser alelos. Ojo, que el loco viene a ser el espacio de un gen y el osi es el conjunto del loco. El genotipo es la constitución genética que contiene el organismo heredado de sus progenitores, organismos diploides, pueden ser del papá o pueden ser del mamá. En los genotipos encontramos una diferencia entre el homocigoto y el heterocigoto. En el homocigoto encontramos acá que son de raza pura, son individuos que para cada un gen tienen cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Pueden ser homocigoto dominante, mayúscula, mayúscula, o homocigoto recesivo, minúscula, minúscula. El heterocigoto es el híbrido, individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el alelo distinto, un alelo distinto. En este caso, heterocigoto se le llama cuando tienen alelos de diferentes, son de la misma índole, o sea, son de la letra A, pero diferente. En este caso tamaño, mayúscula y minúscula. El fenotipo es la parte externa del genotipo, la suma de caracteres observables en un individuo y es el resultado de la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Bien chicos, vamos a continuar entonces ahora con las leyes de Mendel. Como tú bien sabes, Mendel fue uno de los grandes científicos de la historia que trascendió en este caso por sus estudios realizados en este caso en las arvejas. Las arvejas vienen a ser
el fruto de las plantas, ¿no? En las cuales él analizó las semillas, el color, la textura de estas arvejas, de estas bolitas, las semillas de las arvejas, en las cuales se encontró también características, o en este caso genes, características biológicas muy resaltantes para su investigación. Él estudió la herencia de los genes. De ahí nació una nueva rama de la biología, conocida como la genética. Muy bien. Hablando de genética mendeliana, nos referimos a Mendel, en este caso sus leyes implementadas por él mismo, leyes de Mendel, gracias al estudio que él realizó en las arvejas, cuyo nombre científico es Pisum sativa, ¿correcto? Muy bien. Ahora, Mendel, lo primero que hizo en la primera ley de Mendel, vamos a subrayarlo para que te quede muy claro. Él realizó investigaciones, en este caso, en una generación de arvejas que tuviera un genotipo homocigoto, ¿correcto? Ya sea homocigoto dominante y homocigoto recesivo, genotipo, seleccionó. Principio o ley de la uniformidad de hibridación de la primera generación. ¿Qué hizo Mendel acá? En este caso obtuvo, las semillas que eran de raza pura. Eran genotipos homocigotos, ya sea dominante y ya sea recesivo, en las cuales vio el cruce de generaciones, el cruce en este caso de genes que son homocigotos, ¿correcto? Genes, genotipos homocigotos, ¿sí? El padre, en este caso el papá, y la mamá, ¿sí? Son plantas, parte masculina y parte femenina. Entonces, el papá, o la parte masculina, va a tener, en este caso, un genotipo homocigoto dominante. Y la mamá, en este caso, un genotipo homocigoto recesivo. Pero si te das cuenta, los alelos se dan homólogos, son genotipos homólogos, ya sea dominante o recesivo, date cuenta que los alelos son iguales, ¿sí? Son iguales. Muy bien, ¿qué va a pasar? La parte del papá y la parte de la mamá van a liberar o van a separar sus alelos, en este caso ya llamados gametos, de esta manera, ¿no? Como si fuera solamente la letra A, o sea, el alelo mayor, el alelo dominante, y la letra A minúscula, o sea, el alelo recesivo, dado por la parte femenina y dado por la parte masculina. Estos gametos, ¿qué van a hacer? Estos son los alelos, ¿sí? Alelos separados. Muy bien, estos alelos separados, llamados gametos, van a juntarse para formar a otro tipo de genotipo. A este genotipo, ya que tiene parte de papá y parte de mamá, va a generar, en este caso, ya un homocigoto homólogo. Ya no va a ser un genotipo, mejor dicho, homólogo o homocigoto. Va a ser un genotipo heterocigoto, porque tiene variación, tiene diferentes alelos distintos. A este resultado de, en este caso, de la generación parental, al juntar sus gametos, o sea, al fecundarse, van a formar a la F1, que va a ser llamada la primera generación filial. Primera generación filial, correcto, así se le llama, primera generación filial. Esta primera generación van a salir todos idénticos, pero van a ser idénticos al padre o idénticos a la madre. A ninguno. Van a tener dos tipos, o sea, van a tener 50-50 de la mamá y 50-50 del papá, ¿correcto? Es una nueva generación, una descendencia distinta al del padre y al de la madre, porque están juntando sus gametos para formar a un nuevo tipo de gen, a un nuevo genotipo. Muy bien, vamos a verlo en este caso ahora, todo lo que acabo de explicar, de manera resumida, para resolver problemas, en este caso problemas de genética, problemas de herencia, a través del cuadro de Punnett, donde voy a colocar en estos casilleros los alelos del genotipo del padre, ya que es un genotipo homólogo, ya que es un homocigoto dominante, es un genotipo homocigoto, tiene alelos iguales y dominantes. Voy a colocar acá
masculino, ¿no? Voy a colocar homocigoto, alelo dominante y alelo dominante. Y en la mamá será alelo recesivo y alelo recesivo, ya que su genotipo es de esa característica. La mamá tendrá alelo recesivo y alelo recesivo, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a proceder al cruce. Mira, voy a cruzar A con A. ¿Qué crees que me va a salir? A mayúscula y A minúscula. Acá también cruzas A con A, te va a salir A mayúscula, A minúscula. Acá también, mira, lo mismo. A mayúscula y A minúscula. Siempre coloco la mayúscula y después coloco la minúscula. Acá lo mismo. A mayúscula y A minúscula. ¿Te das cuenta? Muy bien. Una vez hecho el cuadro de Punnett, completado todo el cuadro de Punnett, tú tienes que darte cuenta que cada partecita, ya que es una cuarta parte para formar el total, será de 25%. Un porcentaje de 25%, un porcentaje de 25% y un porcentaje de 25%. ¿Cuánto sería 25% por 4? 100%, que sería la herencia, los hijos, a partir de la fecundación de la generación parental. ¿Sí? Bien, resultados. ¿Qué obtendríamos en la parte genotípica? ¿Cómo son los hijos todos? ¿Son genotipos homocigotos o heterocigotos? Profesor, todos son iguales. Será 100% heterocigoto. Esa es la parte interna que no se ve a simple vista. Heterocigoto. Pregunta, la parte externa, el fenotipo, o sea, de qué color, ya que estamos analizando el color, porque anteriormente hemos dicho que A viene a ser el color ¿qué? Color ámbar, ¿sí? Y la A minúscula viene a ser el color de la semilla, color verde, ¿no? Ese es el tipo, el gen que estamos analizando, el color de la semilla. Claro que no va a ser el único gen, también va a haber la textura de la semilla, el tamaño de la planta, todo eso, son tipos de características. Recuerda que el gen determina las características, ¿no? Y el alelo son las alternativas de ese gen, las alternativas de esas características. Cada alelo tiene ámbar y verde. Entonces, como yo veo que acá todos son heterocigotos, ¿quién crees que va a dominar? Obviamente la mayúscula, o sea, el color amarillo. Todos van a ser de color amarillo porque es el color que predomina en los heterocigotos. Así que en el fenotipo será 100% semillas amarillas. Claro que no son como el padre, ¿no? Son como el padre en color, sí, en fenotipo, sí, pero en genotipo no, porque el padre en genotipo es un homocigoto dominante y los hijos en un genotipo son todos heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Que tienen parte de mamá que no se presencia, pero está ahí, guardadito, para cuando haya una descendencia se pueda percibir. Vamos a ver qué ocurre en la segunda ley de Mendel. Vamos a subrayar la segunda ley de Mendel para que sepas más o menos las características que tú puedes observar cuando él investigó sus leyes, ¿sí? Segunda ley de Mendel. Esta ley, en este caso, vamos a presentarla como la ley de la segregación de los alelos, ¿sí? Principio ley de la segregación de los alelos. Acuérdate que es un alelo. Tú ya debes tener una idea de lo que viene a ser un alelo. Un alelo es la alternativa de las características que posee un gen. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa si yo junto a los hijos obtenidos de la primera generación, obtenidos de la generación parental? Me refiero a que a estos hijos yo encuentro masculinos y femeninos, ¿no? Parte masculina y parte femenina. ¿Qué pasa si a estos hijos, a estos nuevos seres, los cruzo entre sí? Segunda ley de Mendel, cruce de heterocigotos o híbridos, o sea, cruce de los heterocigotos. ¿Qué pasaría si yo cruzo a la parte masculina heterocigota con la parte femenina heterocigota? O sea, cruzo a los resultados de la primera generación filial. ¿Qué obtendría? Vamos a ver qué obtendríamos. A ver, separando los alelos, hacemos la separación de los alelos del primero. Separamos los alelos del primero. Tendría alelo dominante, alelo recesivo. ¿Qué tendría de parte de la madre? Igual, ¿no? Alelo dominante, alelo recesivo. Y lo que tengo que hacer es un cruce entre los alelos del padre y los alelos de la madre.
cruce. Sería este con este, luego este con este, luego este con este y al final este con este. ¿Te das cuenta? Vamos a ver qué sucede. Cuando yo cruzo este con este me saldría un heterocigoto, un homocigoto dominante. Si yo cruzo este con este me saldría un heterocigoto. Si yo cruzo este de acá con este de acá, obtendría otro heterocigoto. Y si yo cruzo los dos últimos de cada uno, tendría recesivo, recesivo, homocigoto, recesivo. ¿Te das cuenta? Y esta sería la segunda descendencia. Esto sería la segunda generación filial. Segunda, con F2 lo represento, generación, segunda generación filial. Ahí está. Vamos a trabajarlo de manera matemática a través del cuadro de Punnett, ¿correcto? Muy bien. Vamos a colocar entonces parte masculina, como es el padre, heterocigoto, con alelos diferentes. Como es la madre, heterocigoto, con alelos diferentes. Bien, tendríamos de esa manera. Vamos a ver qué sucede. La primera salió así, la segunda salió de esta manera, la tercera salió de esa manera, la cuarta es el más diferente de todos, ¿se da cuenta? Muy bien, ¿cuánto crees que sería cada uno? Perfecto, 25%, 25%, 25% y 25%, ¿cierto? Porque son 4 partes que componen un todo. Muy bien, 25% para cada uno. Vamos a ver los resultados que obtenemos del cuadro de Punnett. Explícame. Genotipo, conjunto de genes, constitución genética en la cual vamos a observar los alelos. Cuando dos alelos se juntan, forman genotipos de dos tipos. Pueden ser homocigotos dominantes, homocigotos recesivos o heterocigotos. Eso es lo que yo quiero saber. A ver, ¿cómo se llama él? Homocigoto dominante. ¿Cómo se llama él? Homocigoto recesivo. ¿Cómo se llaman ellos? Heterocigotos. Entonces en el genotipo tendré 25% de homocigoto dominante. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Correcto. Tendré 25% de homocigoto recesivo. ¿Sí? Muy bien. La siguiente. Tendré 50%, 25 de heterocigotos. ¿Correcto? Eso viene a ser entonces la relación genotípica. 25, 25, 50%. La relación fenotípica, ¿cómo es la que sería? Refiriéndome al color de la semilla de la arveja. Diría yo, amarillo, amarillo, amarillo ya que es dominante. Amarillo, amarillo, amarillo ya que es dominante y domina la letra mayúscula de color amarillo. Sería 25, 25, 25, 75% semillas amarillas. Y solamente un 25% de los hijos son semillas verdes. Como te pudiste dar cuenta, en la primera generación solo tendríamos semillas amarillas, pero ya en la segunda generación fenotípica, obtenemos 25% de semillas verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser heterocigotos hay la posibilidad de que la cuarta parte de toda la nueva generación tenga otro color, a pesar de que los padres sean de un color distinto. Esto viene a ser entonces la importancia de la segunda ley de Mendel. Bien, vamos ahora a continuar con la tercera ley de Mendel, ¿correcto? Como tú bien sabes, la primera ley es la ley de la uniformidad, ¿correcto? La ley de la uniformidad en la primera generación. La segunda ley es la ley de
en este caso de la segregación de los alelos heterocigotes, donde cruzamos a dos padres heterocigotos y vemos los cambios, o en este caso las alteraciones que hay en la herencia, ¿correcto? En la segunda generación filial. Ahora vamos a ver la tercera ley, que se titula como la ley de la independencia de caracteres antagónicos, ¿correcto? Entonces vamos a subrayarlo para que nos olvidemos. La ley de la independencia de los caracteres no antagónicos, donde vamos a ver en este caso a dos gametos, dos genotipos del padre y de la madre. En este caso ambos van a ser dihíbridos, ¿correcto? ¿A qué me refiero con dihíbridos? Que van a tener dos caracteres, dos genes diferentes. En este caso que vamos a analizar, por eso que se llaman dihíbridos, ¿sí? Como voy a representar a dos genes diferentes en un solo genotipo de heterocigoto, voy a conseguir acá al primero como, en este caso, la letra A y después la letra B, ¿correcto? Al segundo, en este caso a la madre, y de igual forma que el padre va a tener un genotipo A y un genotipo B, ¿no? Alelos de características de un gen A y alelos de las características de un gen B, ¿correcto? Donde voy a hacer la siguiente observación, que la letra mayúscula A va a representar el color amarillo, en este caso de las arvejas. Estamos analizando arvejas, ¿correcto? Acuérdate el nombre científico de la arveja, Pisum sativum, ¿correcto? Ahí está, Pisum sativum. Ahora, la letra A minúscula va a representar el color verde. La letra B mayúscula va a representar la textura de la semilla lisa. Y la letra B minúscula representa la textura de la semilla rugosa, ¿correcto? Por lo cual, lo que voy a hacer a continuación es realizar el cruce para obtener los gametos que voy a cruzar luego en el cuadro de Punnett que tengo a continuación, ¿sí? Entonces, mira, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Si yo tengo este genotipo, en este caso el conjunto de genotipos, porque son dos alelos diferentes, dos genotipos diferentes, dos genes diferentes, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cruzar el primero con el tercero, que es la letra mayúscula con mayúscula, obteniendo así el gameto AB. Luego voy a cruzar el primero con el último, que sería entonces en este caso el gameto AB minúscula. Luego voy a cruzar el siguiente gameto, el siguiente alelo, donde sería A minúscula, B mayúscula. Y para terminar voy a cruzar el alelo de A minúscula con el alelo de B minúscula, obteniendo el siguiente gameto, obteniendo así los 4 gametos correspondientes al padre. La misma idea haría para la madre. Me saldría en todo caso A mayúscula, B mayúscula, obtendría A mayúscula, B minúscula, obtendría A minúscula, B mayúscula y por último A minúscula con B minúscula, obteniendo de esta manera a los gametos que voy a cruzar independientemente en el cuadro de Punnett, ¿correcto? Acá obtenemos a los gametos, en este caso que son genotipos con diferentes rasgos, ¿correcto? Que los voy a cruzar, obtenidos a partir de, en este caso, de padres dihíbridos, ¿correcto? De una generación dihíbrida. En este caso estoy contando dos características, dos genes diferentes, un conjunto de genotipos. Estos de acá van a ir en este caso en la vertical y estos de acá van a ir en la horizontal, o en este caso para el papá horizontal y para la mamá vertical. Sí, ya que son lo mismo, no habría problema al colocarlo en el cuadro de Punnett, ¿verdad? Muy bien, pasamos entonces a colocar los datos. Para el primero sería A mayúscula, B mayúscula, luego sería A mayúscula, B minúscula, luego sería A minúscula, B mayúscula, por último A minúscula con B minúscula, ¿correcto? Perfecto. Ahora vamos a ir por la vertical, donde serían los mismos valores. Solamente lo repito. A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B minúscula, el siguiente A minúscula con B mayúscula y por último A minúscula con B minúscula, ¿correcto? Así obteniendo a los 4 tipos de genotipos. Ahora vamos a realizar el respectivo cruce, sería este con este.
obteniendo mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Aquí obtendría mayúscula, 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 minúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá obtendría mayúscula, 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 minúscula. Acá obtendría mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá obtendría minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Acá obtendría minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Acá obtendría mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Acá obtendría minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Y por último obtendría minúscula, 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 minúscula. ¿Correcto? Muy bien. Una vez hecho el respectivo cruce para cada uno de los gamentos de los padres, vamos a darnos cuenta que genotípicamente hablando encontramos demasiadas variedades, encontramos 16 variedades diferentes, en las cuales van a haber ciertos cambios y van a haber ciertos hijos, ciertos porcentajes, ciertas características que sean iguales, correcto, ya que son un conjunto de genes, genotipos iguales, como por ejemplo el de acá y el de acá. Por lo regular son normales. Entonces tendremos acá, mira, el de acá con el de acá se parecen bastante, ¿cierto? También tenemos aquí, mira, el de acá con el de acá se parecen mucho, ¿no? También tenemos acá, mira, el de acá con el de acá también son parecidos, ¿sí? Luego tenemos acá, mira, en este caso tendremos el de acá con el de acá, igual, ¿no? Parecidos bastante, ¿sí? El de acá se parece a acá también, ¿no? El de acá, mira, el de acá es parecido a el de acá. Los que no se parecen a ninguno de ellos son los que están en la línea diagonal, ¿no? Este son genotipos, independientes, ¿no? En cambio el resto es como si fuera una copia de lo que está al lado del lado, ¿sí? Entonces, guiándonos simplemente de las características o rasgos observables, o sea, del fenotipo, vamos a hacer la siguiente serie. Lo que se obtiene a partir de los guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente segmentación. Así que acuérdate que mayúscula es guisante amarillo, ¿no? Y la B mayúscula es textura lisa, ya que es dominante. Acá sería una semilla de color amarillo lisa, y acá también sería una semilla de color amarillo lisa, donde van a tener en este caso genotipos heterocigotos, es decir, que tienen parte de la comunidad recesiva, parte de la en este caso constitución genotípica recesiva. Vamos a ver ahora que existen ¿cuántos? 9 amarillos lisos, ¿correcto? Los amarillos lisos, ¿quiénes serían? Los que tienen, en este caso, como dominante al A mayúscula y como dominante al B mayúscula. Observo A mayúscula, B minúscula, acá igual, ¿no? Acá igual, y acá también lo mismo. Entonces, así contándolos vamos a encontrar 9 casos. Vamos a encontrar luego también 3 casos de color verde liso, donde el verde, ¿por qué? Porque va a tener solamente minúsculas, como en este caso como recesivo, ¿no? Entonces vamos a sacar un caso, haga otro caso, ¿verdad? Y tiene que ser liso. Si es liso, quiere decir que tiene que haber la B mayúscula. Acá está la B mayúscula, acá también, ¿no? Mira. Estos 3 son los casos de los verdes lisos. Encontramos también semillas de color, 3 amarillas rugosas, que van a tener en este caso la A mayúscula, pero van a tener la B minúscula para que sean rugosos, como este, por ejemplo. También puede ser, por ejemplo, como este de acá y como este de acá. Ahí serían 3 amarillas rugosas. También vamos a encontrar solamente un caso de color verde rugoso, donde van a tener, ambas van a tener letras minúsculas. Solamente sería el único caso de acá. Es uno de los casos más independientes que existen. ¿Sí? Ha sido teniendo 16 variedades.
16 variedades, en este caso 16 nuevas generaciones a partir del cruce de los padres divididos. Entonces, esta sería la tercera ley de Mendel, titulada la ley de la independencia de los caracteres no ánimos. Correcto, espero que les haya quedado claro. Vamos a continuar. Bien, chicos, vamos a continuar ahora con la parte de determinación del número de gametos y la determinación del número de genotipos diferentes cuando se autofecunda. Correcto. Mira, la determinación del número de gametos dice lo siguiente: si un genotipo tiene n genes en heterocigosis o en heterocigotos, va a producir 2n gametos diferentes. ¿Correcto? Un ejemplo para que entiendas cómo es que se puede utilizar esta teoría a favor. Dice, sea la secuencia genotípica A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, haya el número de gametos diferentes. ¿No? Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Solución. Voy a ver cuántos, en la secuencia que me dan, cuántos homocigotos, cuántos en este caso genotipos heterocigotos, genes heterocigotos existen. Yo veo acá que está el heterocigoto AA, el gen heterocigoto AA, y también veo el gen heterocigoto BB. ¿Se dan cuenta? Donde veo que son heterocigotos, son híbridos, veo que son dos diferentes genes. Entonces, cuando tienen genes diferentes, de dos genes diferentes, yo puedo decir que el número de casos, el número de genes es igual a, son dos genes diferentes y dos genes. Ahora, con esta cantidad, por el número 2, puedo hallar el número de gametos diferentes. El número de gametos diferentes se van a hallar con la fórmula 2 elevado a la n, cual n vale 2. Entonces sería 2 al cuadrado, 4. Ya tendría 4 como raíz. Muy bien, si un heterocigoto, si un genotipo, hay genes en heterocigosis, o sea, genes que son diferentes, y hay genes de heterocigosis y homocigosis, o sea, genes que tienen igual letra, la letra mayúscula, cierto precisión, solo se va a tomar en cuenta los que tienen heterocigotos, o sea, los que tienen una letra mayúscula y una letra minúscula, como en el caso anterior. ¿Sí? Por ejemplo, tengo la siguiente pregunta, dice, sea el siguiente genotipo, verán A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B mayúscula, C, D, E mayúscula, E minúscula y F mayúscula y F minúscula. Es una secuencia muy larga, ¿te das cuenta? Ahora, de aquí yo tengo que determinar cuáles son los genotipos que cumplen con la condición de ser solamente heterocigotos. Yo veo que acá él es heterocigoto, él también, él no es un homocigoto dominante, él es un homocigoto dominante, acá es un heterocigoto y acá es otro heterocigoto. ¿Cuántos heterocigotos hemos encontrado? Hemos encontrado 4 tipos de heterocigotos diferentes. Yo podría decir acá solución, el número de genes en heterocigosis, el número de genes en heterocigosis serían los subrayados 4. Por lo tanto, el número de gametos que producirán, el número de gametos diferentes que van a producir se puede hallar como 2 elevado a la 4. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. Eso sería entonces la respuesta a esta pequeña pregunta. Ahora, ¿qué pasaría cuando me piden determinar el número de genotipos diferentes cuando este se autofecunda? Cuando un genotipo, conjunto de genes, se va a autofecundar, ¿cuántos, en este caso, genotipos diferentes? No me pide gametos, número de gametos, me pide cuántos sería la determinación del número de genotipos diferentes formados. ¿Correcto? Acuérdate, un genotipo que viene a ser un conjunto de genes, ¿correcto? Para eso me dice, si un genotipo, vamos a subrayarlo, ahí está. Mira, me dice, si un genotipo tiene n genes en heterocigosis, o sea, mayúscula y minúscula, producirá 3 a la n genotipos diferentes. O sea, acá producía 2 a la n gametos diferentes.
acá va a producir 3 a la n genotipos diferentes, ¿correcto? O sea, diferentes formaciones. Por ejemplo, mira, yo tengo lo siguiente. Sea la siguiente secuencia genotípica. Me dan A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula y C mayúscula y una D minúscula. Entonces, yo podría determinar que este es un genotipo, es un gen, en este caso un gen en heterocigosis. Este también es un gen en heterocigosis. Estos dos no, porque una es una letra mayúscula y la otra es una letra minúscula muy diferente. Entonces no puedo determinar como si fuera una heterocigosis. Para que sea un gen heterocigosis, tiene que tener la misma letra en mayúscula y en minúscula, habiendo nada más. Entonces yo podría decir acá solución, podemos colocar acá en este problema lo que te pides hay un número de genotipos diferentes. Yo podría decir solución, el número de genotipos posibles diferentes sería de la siguiente forma: número de genes en heterocigosis son 2. Podría determinar que el número de genotipos diferentes, ¿sí?, cuando se autofecunda, quiere decir que él mismo se va a autofecundar, él mismo se va en este caso autofecundar, quiere decir que se va a autocruzar él mismo. Cuando se autofecunda, se puede hallar con 3 elevado a la n, con 3 elevado a la 2. ¿Y cuánto es 3 a la 2? 9. La respuesta del problema sería 9. De esta manera, yo estoy en este caso encontrando una ley que me va a servir para mí poder calcular más rápido cuando me pidan, en este caso, gametos diferentes o genotipos diferentes cuando se autofecunda una secuencia genotípica, ¿correcto? Muy bien, espero que les haya gustado la primera parte de lo que viene a ser la herencia mendeliana, para luego con estos conceptos previos encontrar, en este caso, realizar la segunda parte, en este caso el tema 2, donde viene a hablarse acerca de la genética post-mendeliana, ¿correcto? A continuación vamos a resolver también problemas, ejercicios de herencia.